Ser rector de una universidad y de una como esta, sobre todo, es un privilegio. Permite dirigir una organización que produce un impacto en la sociedad chilena. Un día Joaquín dijo, fundemos una universidad. Todos entusiastamente dijimos, echémosle para adelante. Este grupo es capaz de hacer cualquier cosa. Necesitas capacidad real de ejecutar, de entender los problemas, de diseñar una estrategia y de ejecutar. En eso, la Universidad del Desarrollo es absolutamente extraordinaria. Hacer las cosas de una manera distinta, convocar a gente excepcional, atrevernos a tomar riesgo, estar permanentemente mirando lo que ocurre en el resto del mundo para adaptar las mejores prácticas a la realidad chilena. A mí me gusta caminar por el campus todas las mañanas, encontrándome con los más madrugadores que llegan muy temprano. Me encanta esa perspectiva del campus, ir pasando frente a las facultades, ver los jardines. Hemos avanzado mucho, hemos hecho cosas extraordinarias. Estoy profundamente orgulloso de la universidad, de nuestra comunidad, de la manera en que la gente trabaja, pero más que trabajar, se entrega a este proyecto tan extraordinario. Como diría un comentarista de fútbol, con el tipo de gente que tengo en la universidad es como para ir a la guerra sin armas. Marca. ¿Qué significó en términos personales convertirse en el segundo rector de la Universidad del Desarrollo, una universidad que usted vio nacer? Fue muy complicado porque ocurrió en circunstancias tremendamente dolorosas, difíciles, y me vi rector de un día para otro. Primero como interino, en el momento en que me tocó asumir, y poco tiempo después fui confirmado como rector por un primer periodo de 5 años. Pero si tuviera que reconstruir cuáles eran mis sentimientos en ese momento, era de una tristeza profunda. Estaba como en shock, esa es la verdad. Sabía que tenía una responsabilidad que asumir, sabía que había cosas que eran indispensables hacer, sabía además que tenía que proyectar una tranquilidad y una seguridad hacia el resto de la organización, que estaba terriblemente golpeada. Y yo había estado ahí todo el tiempo con Ernesto, y por lo tanto la verdad es que no había mucho más que hacer. Al 2011, al asumir como rector, ¿cuánto había crecido la universidad y en qué etapa de desarrollo estaba? Se había armado ya, estaba iniciando, yo creo, su proceso de consolidación, porque habíamos llegado al campus San Carlos de Apoquindo en ese tiempo, rector Ernesto Silva Falullo hoy día, y eso nos había dado como una cierta consolidación. Habíamos diseñado por primera vez un campus a nuestro gusto, habíamos construido toda la sala de clases que necesitábamos, habíamos dejado de utilizar instalaciones provisorias, que fue como una característica de los primeros 20 años de la universidad, de acomodarnos en los lugares que existían para poder desarrollar nuestras actividades. Es muy probable que conocer el pasado de la universidad lo haya ayudado a proyectar el futuro. Al asumir como rector, ¿cuánto quedaba de esa universidad que formaron entre un grupo de amigos? Lo más importante que tiene la universidad lejos es su gente. Por supuesto que la infraestructura tiene un valor, por supuesto que la manera en que estamos organizados tiene una importancia para el desempeño, pero al final tenemos gente que está dispuesta a hacer de la Universidad del Desarrollo su proyecto de vida. Esto yo no lo he visto en ningún lado. Tanta gente tan comprometida que siente que la universidad le importa mucho y que juega un rol muy importante. De repente gente que uno ni se imagina, al tener una conversación, se da cuenta que ellos sienten que su aporte, que lo que hacen todos los días, lo que hacen todas las semanas, hace que la universidad sea como sea. Y por lo tanto, esa es la esencia de la Universidad del Desarrollo. Pusimos siempre un gran cuidado en elegir a la gente.
Cuando recién partimos éramos, aparte de los fundadores, 5 personas más. Y recuerdo bien a cada uno de ellos. Y cada vez que invitábamos a alguien a participar al proyecto, le dábamos hartas vueltas. Pensábamos cómo iba a calzar con los demás. Pensábamos si era el tipo de persona que está dispuesto a trabajar más allá de lo que indica simplemente la obligación contractual. Si son personas creativas, si son personas con esa frase que Cristian Larroulet tantas veces nos dijo, con el amor por el trabajo bien hecho. Él la sacó un discurso del Papa y la instaló en la universidad, y es probablemente la frase que más se ha repetido en los discursos. De acuerdo a la información que hemos levantado en esta investigación, el primer rector era percibido como un motor que impulsó fuertemente este proyecto. ¿Cuán desafiante fue sucederlo? Suceder en esto fue tremendamente difícil, porque él había sido mi jefe durante 21 años. Entonces, yo tenía mucho más espacio para equivocarme de partida. Por definición, el rector se tiene que equivocar poco. Es como la última barrera, es como el que una vez me lo dijo la Florencia Joffre. El problema del trabajo del rector es que le llevamos todos los problemas que los demás no podemos resolver. Entonces pueden no ser tantos problemas, pero son todos muy complejos. Y Ernesto había resuelto eso siempre con una facilidad, o una facilidad aparente. Y cuando asumí como rector, yo tuve una especie de epifanía. Me di cuenta de una cosa de inmediato y que me ayudó muchísimo. Era que nadie esperaba que yo fuera Ernesto Silva. Nadie, porque todos los que nos conocían sabían que éramos personas tremendamente distintas, con trayectorias muy distintas, con capacidades muy distintas, con personalidades muy distintas, y que por lo tanto yo no tenía que dedicarme a tratar de ser como Ernesto, porque lo hubiese hecho muy mal. Y eso me sacó como una tonelada de la espalda, porque yo sentía además que, sobre todo al comienzo, en mi primer año, que fue el más difícil, yo tenía como un espacio para equivocarme, porque estaba aprendiendo y yo pensaba, el resto tiene que entender eso. Y así aprendí. Y a la vuelta del primer año las cosas se hicieron más fáciles desde el punto de vista de cómo manejar la universidad. El entorno se hizo cada vez más complejo, pero esa fue mi manera de enfocarlo. Aquí tengo que encontrar la manera en que yo soy capaz de hacer esto. No tengo que reemplazar a Ernesto, porque Ernesto era absolutamente irreemplazable. Y mi estilo para manejar la universidad es distinto del de Ernesto. Ernesto tenía una capacidad de meterse en los temas muy superior a la que tengo yo. Y asumiendo eso, yo decidí entonces que lo que iba a hacer era confiar en que las personas que habíamos elegido a lo largo de los años iban a saber hacer bien las cosas. Y les di harto espacio y eso funcionó. Pudo no haber funcionado, pero funcionó fantástico. La gente se dio cuenta además que en esta etapa nueva necesariamente íbamos a tener todos que hacernos cargos de más cosas, que íbamos a tener que tomar más riesgos, que íbamos a tener que usar todos los caballos de fuerza que teníamos, porque Ernesto subsidiaba mucho. Ernesto, con la tremenda capacidad que tenía, era capaz de ayudarnos en muchas cosas, de parchar cuando algo no funcionaba. Y como eso ya no podía ocurrir, tuvimos que usar las alas que habíamos desarrollado en esos años y funcionó muy bien. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de crear el proyecto de la Universidad del Desarrollo? Esto nació originalmente como la idea de desarrollar un proyecto entre un grupo de profesionales muy amigos. Nos habíamos hecho muy cercanos tratando de conseguir que Joaquín Lavín fuese electo diputado por el Distrito 23 y aunque sabíamos que íbamos a perder, porque teníamos unas encuestas que así lo indicaban, trabajamos hasta el último día como si estuviéramos a punto de ganar. Y esto ocurrió durante muchos meses. Nos pasamos más de 6 meses trabajando con el conocimiento de que desde el punto de vista de los votos era una batalla perdida. Y con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas. Entonces nos dimos cuenta que habíamos formado un grupo de personas que podían hacer otras cosas más. Y hablábamos de hacer algo al año siguiente, esto fue el 89, entonces hacer algo el año 90.
Y un día Joaquín dijo, fundemos una universidad, pero no la hagamos en Santiago, hagámosla en Concepción, porque en Santiago se han creado muchas universidades últimamente. Y nos pareció bien, pero no le tomamos el peso a lo que estaba diciendo en realidad. Hay que pensar que en ese tiempo éramos bien jóvenes. Los mayores eran Ernesto, el Choclo, que habían tenido 40, yo era el menor, tenía 29 años, y todos entusiastamente dijimos, echémosle para adelante. La razón por la cual fundamos en Concepción también tiene que ver con la trayectoria profesional de Joaquín Lavín. Él había sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción, siendo muy joven. Y se dio cuenta que en la ciudad había un cierto perfil de universidad que no existía, que había como un espacio en el cual nosotros podíamos hacer algo distinto de lo que se hacía tradicionalmente. Porque eso sí lo tuvimos claro desde el primer día. No queríamos ser una universidad parecida a las tradicionales. Que para eso están las tradicionales, que lo hacen bien y tienen su estilo, y tienen su cultura y tienen su manera de hacer las cosas. Nosotros queríamos hacer algo distinto y un lugar adecuado para hacerlo era Concepción, que Joaquín conocía bien. Y terminó siendo un proyecto de vida profesional para mí durante ya 30 años y para miles de personas que han hecho de la Universidad del Desarrollo su proyecto de vida porque es una universidad, pero además porque es una universidad que tiene ciertas características que hacen que la gente se enamore de la institución y esté dispuesta a dar lo mejor de cada uno, que es lo que ha hecho esta universidad lo que es. Lo que hicimos fue convocar interesados en matricularse con nosotros, entrevistarlos en una entrevista que era un poco una entrevista y un poco el tratar de convencerlos de que esto era una buena opción. Y a la vuelta de 60 días teníamos 100 alumnos dispuestos a estudiar con nosotros y ese es nuestro primer curso. Ese es el curso que fundó la universidad junto con nosotros. Mucha gente encontraba que la defensa que hacía Joaquín de las ideas de una sociedad libre era muy atractivo y por lo tanto les pareció que un proyecto en el que participaba él directamente, en el que él iba a ser profesor, tenía un gran valor. Y segundo, entre Ernesto, Joaquín Lavín, Cristian Larroulé, conocían a un grupo muy importante de potenciales profesores y que terminaron siendo profesores de la universidad. Y Ernesto llevaba una pauta súper ordenada. Yo me acuerdo, en cada reunión él venía con 10 temas a tratar y en esos temas estaban las decisiones a tomar y tomaba decisiones rapidito. La verdad es que no le dábamos más vueltas que las necesarias a las decisiones y eso probó ser una buena manera. Y nosotros llegamos desde el primer día con la idea de hacer las cosas de una manera distinta. Y yo creo que esa decisión de desafiar la manera en que las cosas se hacían tradicionalmente fue lo que nos permitió avanzar tan rápido. Entre las historias conocidas están los clásicos viajes a Concepción. ¿Cómo eran esas experiencias? Eran muy largas porque la infraestructura de aeropuertos era muy distinta a la que hoy día. Pudahuel era una cosa enanita. Era distinto y a la vuelta el taco para llegar a la casa era terrible. El aeropuerto de Concepción era un galpón. Y allá estábamos en esta casa en que compartíamos oficina Ernesto, Sergio Hernández y yo. Trabajábamos dentro de la misma oficina, si no teníamos más espacio que eso. Fue una época linda, esa es la verdad. Fue una época linda de muy pocos recursos, pero en la que se cimentó lo que es la universidad hoy día. Sí, la manera en que aprendimos a hacer las cosas en esos días tiene mucho que ver con lo que pudimos hacer en los 30 años siguientes. ¿Cómo es un día habitual suyo en la Universidad del Desarrollo? Yo tengo dos tipos de días, tengo los días que voy a Concepción y los días que estoy en Santiago. Parto por el primero, salgo obviamente muy temprano. Igual uno alcanza a llegar a trabajar a las 9 de la mañana, eso es notable. Hago clase normalmente y el resto del tiempo lo dedico a reunirme con personas que trabajan en Concepción. En Santiago lo que hago es, llego a trabajar bien temprano. Trato de despejar la bandeja de entrada, cosa que hago también un poquitito la noche anterior en mi casa, de modo de tener tiempo para tener contacto con la gente a lo largo del día. Les cuento qué es lo que espero que hagan y después les doy todo el espacio del mundo. Les doy todo el espacio del mundo para que hagan lo que saben hacer y les pido que cada cierto tiempo me vengan a contar
cómo está funcionando lo que hace. Hacer clases es una experiencia que, aunque obviamente se parece todos los años, porque la asignatura es la misma, nunca es igual. Pero en cada curso, en cada clase, hay un cierto número de alumnos que se interesan mucho, que desafían un poco, que cuestionan, que quieren saber, que quieren conocer más, y el poder darles a ellos una clase de buen nivel es algo que me motiva siempre. Yo le digo a mis alumnos, pues lo aprendí de un profesor mío en la Universidad de Stanford, que no hagan caso de nada de lo que les enseñaron antes, que mi curso va a ser el más importante que van a tener en toda su carrera. Y que aquellos que sean capaces de pensar como estrategas van a tener un valor gigantesco para las organizaciones, y que le dediquen tiempo y que aprendan a pensar estratégicamente. Y eso quiere decir que nosotros queremos que nuestros egresados impacten, que nuestros investigadores impacten, que nuestro quehacer impacte. Y eso le da un sentido profundo al trabajo. Le da un sentido, o sea, nunca me ha pasado por un segundo de pensar que lo que estoy haciendo no vale la pena, o no es suficientemente importante, o no tiene sentido. Porque nosotros primero pensamos en tener una universidad en la región del Biobío y hacernos fuertes ahí y vivir para siempre ahí. Y nos dimos cuenta entonces que este proyecto de ser una universidad en una región del país, por importante que está fuera, no nos iba a permitir impactar la sociedad como nosotros queríamos. Necesitábamos algo distinto, necesitábamos presencia nacional. Y ahí empezamos a darle vuelta al tema, hasta que se presentó años después una oportunidad y fuimos bien rápido en tomarla. Había el escepticismo del riesgo que uno asume, porque lo estábamos haciendo bien en Concepción, nos habíamos hecho un nombre, teníamos una cierta posición. Al venirnos a Santiago íbamos a entrar en una pelea de otro calibre. Era una liga distinta la que íbamos a tener que participar. Y por supuesto, le dimos vuelta, pero le dimos vuelta 30 días. Y 45 días después estábamos sentados en las oficinas en Las Condes 12.438. En razón del tiempo que esto requería, Ernesto como rector no se pudo hacer cargo, y por lo tanto me tocó a mí desde el comienzo ser quien trabajaba junto con los arquitectos, que se entendía con las constructoras, en fin. Así que me tocó verlo en primera persona. Partimos obviamente con Trinitarias, una casa que hubo que adaptar para que fuera una universidad o un lugar donde podía haber clases, pero 4 años después ya estábamos inaugurando nuestro primer edificio institucional, Ainavillo 456. Y ese día estábamos felices como niños chicos, pensábamos que habíamos logrado algo extraordinario. Esta idea que teníamos poco tiempo antes ya se podía tocar. Teníamos un edificio lindo, nuevo, funcional. La verdad es que pensábamos que no se podía ser más feliz que eso. 4 años después estábamos inaugurando un segundo edificio pegado al primero y los habíamos unido. Y ahí teníamos ya como 10, 11.000 metros cuadrados. Y esa vez sí, estábamos seguros. Ahora teníamos los metros cuadrados que necesitábamos. Hoy día tenemos 80.000 y la universidad sigue creciendo, y por lo tanto hace rato que aprendí que esto no termina nunca. La llegada a Santiago implicó un concepto un poco distinto, porque por primera vez teníamos un paño de aproximadamente 9 a 10 hectáreas que teníamos que pensar, teníamos que diseñar, teníamos que planificar para un desarrollo futuro. Y ahí aprendí con los arquitectos Víctor Lobos, Cristian Bosa, aprendí lo que era el desarrollo de un master plan, lo que era el pensar un campus con una perspectiva de 50 o 100 años de anticipación. Y eso fue lo que hicimos acá. Definimos los volúmenes, definimos los espacios que iba a haber para que la gente pudiera reunirse, como el lugar donde normalmente está la estatua de Ernesto, y definimos todo lo que se podía construir, y después poco a poco lo hemos ido construyendo. En el tema de infraestructura relacionado con las carreras de la salud, lo primero que hay que reconocer es que no estaba en nuestros planes al comienzo. Yo siempre tuve la sospecha que estaban los de Ernesto, pero no el de los demás.
Pero años después terminamos muy metidos en el área de la salud. Hoy día entre el 25 y 30% de nuestros alumnos estudian carreras de la salud y eso nos obligó a desarrollar clínicas para la carrera de odontología, de kinesiología, en fin. Y construimos primero en Concepción una clínica en la calle Barros, al lado de nuestro campus principal de Concepción, y después construimos una en la Florida para atender a la población de la Florida y Puente Alto. A este campus le falta mucho. Hoy día estamos construyendo dos grandes edificios. Estamos construyendo el edificio donde va a estar la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, la Vicerrectoría de Pregrado, y eso nos tiene muy contentos. Nos tiene muy contentos porque ahí había como una pequeña deuda. Alguna vez Ernesto le prometió a Pablo Vial que le iba a dar una infraestructura a la Facultad de Medicina como esta de verdad se merecía. Va a llegar el momento de inaugurar en poco tiempo más estas instalaciones y vamos a haber cumplido. Me va a tocar a mí como rector, a Ricardo Ronco como decano, poder inaugurar esta Facultad de Medicina que va a tener los mejores estándares y que no me cabe la menor duda que va a enriquecer aún más este campo, porque este campo está pensado para que concurran alumnos de todas las disciplinas, se conozcan, interactúen y eso produzca muchos efectos positivos y eso además haga que este sea el campo más entretenido que hay en Chile. Cuando asumí como rector me di cuenta a muy poco andar de que el principal desafío de la universidad en ese momento era institucionalizarse, porque poco antes, el año 2010, éramos 4 de los fundadores trabajando en la universidad. En agosto del 2011 quedaba 1 y por lo tanto se hacía como muy evidente que este impulso de los fundadores, que sin duda había sido fundamental, no iba a durar para siempre. En algún minuto tenía que ser una institución que fuera capaz de salir adelante independientemente de que los fundadores estuviesen o no presentes. Y por lo tanto mi primer pensamiento fue ese, fue cómo hacer que esta institución sea capaz de sostenerse por sí misma. Y lo segundo fue pensar en que tenía que incorporar a más gente que tuviese claramente una diferencia de edad conmigo, tal como para poder entregarle el bastón algún día. Años después impulsé con mucha fuerza el crecimiento de la institución, el reorganizar la vicerrectoría, el crear vicerrectorías nuevas, el darle a la universidad una estructura que le permitiera proyectarse hacia el futuro por 10, 15, 20 años más. Esto implicó organizacionalmente darle una cierta forma, implicó desarrollar la parte académica más allá de lo que se había desarrollado, por ejemplo con los doctorados, que es como la culminación del proceso. Tuvimos primero obviamente el pregrado, después tuvimos un magíster y después de haber construido una capacidad instalada de primerísimo nivel, nos atrevimos a partir con los 4 doctorados que tenemos hoy día. El Instituto de Ciencias de Innovación en Medicina, por ejemplo, el desarrollo del plan de curricular de UDD Futuro, el Lifelong Learning, ICUBO, que es el lugar donde estamos ahora, en la Plaza de la Innovación. En fin, la universidad se ha ido sofisticando porque durante muchos años construimos las capacidades para hacer eso. Y eso nos ha permitido ahora desarrollarnos y hacerle más evidente a la sociedad chilena cuánto vale la Universidad del Desarrollo. Federico, junto con los desafíos internos de la universidad, se abre un flanco externo. Son años de revuelta de estudiantes, de cambios regulatorios. Se comienza a hablar de la gratuidad, luego se abre un proceso de investigación judicial. ¿Cómo enfrentó estos tiempos difíciles y qué significó para la universidad? Para la universidad fue muy duro porque un poco nos movía el piso, esto de que el modelo de universidades como la nuestra fuesen cuestionadas, y fuesen cuestionadas en forma total y absolutamente injusta. Incluso fuimos objeto de una investigación judicial que después de 5 años no arrojó ningún resultado, porque no podía arrojar ningún resultado, pero eso fue un proceso complejo porque nos obligaba al final
a dedicarle mucho tiempo a cosas que no tienen que ver con el quehacer universitario. Nos obligaba a dedicarle muchas horas, mucha preocupación, mucho desvelo, porque aquí el tema reputacional juega un rol fundamental. Y nosotros queríamos cuidar la universidad. Y ese fue el propósito que yo me hice, el enfrentar esto junto con otras autoridades de la universidad, junto con abogados de primerísimo nivel que nos ayudaron a pasar por esta zozobra, tratando de que la organización no lo sintiera, tratando de que el problema muriera en la rectoría y que el resto de la gente pudiese seguir trabajando en su quehacer normal, en lo que hace mejor una universidad, en lo que permite que la investigación sea de mejor nivel, que la extensión sea de calidad, que la educación de pregrado y posgrado sea la que corresponde. Uno de los sellos que se ha fortalecido durante su etapa como rector ha sido la innovación. ¿A quién lo atribuye? Eso tiene que ver, primero que nada, con que la innovación, que no era un tema cuando recién partimos, comenzó a hacerlo probablemente unos 10 años después. Ocurrió además que en ese momento yo partí a hacer un magíster en la Universidad de Stanford y eso me hizo ver que el tema de la innovación estaba adquiriendo un volumen gigantesco. Y después nuestra propia gente y probablemente Daniel Contese juega un rol fundamental en eso, me hablaban de innovación cada vez más. Entonces pareció ser además una oportunidad, porque intuí que en este nuevo concepto, este concepto que todavía no había sido bien digerido en el sistema universitario chileno, había una oportunidad de movernos más rápido que los otros. Hasta hace 8 meses atrás era muy normal planificar actividades fuera de Chile. Yo tenía este año varios seminarios en los que iba a participar, en Europa principalmente, y eso entró en pausa. Y entró en pausa, pero la actividad no entró en pausa. El contacto que tenemos con otros centros de estudio, con otras universidades en todo el planeta se ha, diría yo, intensificado. Nosotros tenemos hoy día a más de 200 alumnos que están tomando asignaturas en universidades en otras partes del mundo. Hoy día tenemos un número similar de alumnos de universidades de 3 continentes siguiendo asignaturas en línea con nosotros. Por lo tanto, yo ahí de nuevo veo una oportunidad. Fuimos los primeros en ser capaces de desarrollar este tipo de programas y en la medida que le pongamos el ímpetu, el énfasis que corresponde, yo creo que también nos vamos a destacar en este respecto. Es difícil saber cómo va a ser la educación de mañana. Está cambiando todo el tiempo. La manera de enfocarlo es estar mirando siempre lo que hacen los centros de avanzada. Tratar de entender de qué manera nosotros podemos adaptar lo que ellos están probando, lo que a ellos se les ha ocurrido en nuestros propios procesos. Y como somos flexibles y somos capaces de crear equipos de tarea que resuelven temas específicos y concretos y los sacan adelante, estamos haciendo esto todo el tiempo. Federico, estamos grabando en plena pandemia y diferentes actores han valorado positivamente la capacidad de reacción de la universidad para implementar un modelo de clases online efectivo y riguroso. Se explica por 2 razones. Se explica por la manera en que la universidad enfrenta los problemas en general y se explica por el aprendizaje que hicimos en octubre del año pasado en Concepción, cuando producto de la violencia no pudo haber más clases presenciales y eso nos permitió tener un entrenamiento muy real de cómo sacar adelante un semestre sin presencialidad. Pero en lo más profundo lo que ocurre es que en la universidad estamos acostumbrados a resolver problemas. Estamos acostumbrados a juntar a profesionales de diversas disciplinas, entregarles un problema y dejarlos resolverlo. Eso nos queda muy cómodo. Las universidades normalmente están respaldadas por un prestigio construido a lo largo de muchos años. Pero en una crisis, en una pandemia, en una situación terrible como esta, el prestigio no te sirve para resolver los problemas. Tú lo que necesitas es capacidad real de resolverlos.
necesitas capacidad real de ejecutar, de entender los problemas, de diseñar una estrategia y de ejecutar. En eso, la Universidad del Desarrollo es absolutamente extraordinaria. No creo que haya otra organización como la nuestra en todo el país para enfrentar este tipo de situaciones, y así lo hemos probado. Las clases se suspendieron el día sábado 14 de marzo, el día lunes 16 a las 8 de la mañana nosotros estábamos ya en Concepción con clases en línea, a las 8:30 de la mañana en Santiago. En total teníamos como a 13.000 alumnos en línea. La universidad ha aportado con expertos, con epidemiólogos, infectólogos, para ayudar en el control de la pandemia. Hemos desarrollado también una manera de determinar la movilidad de las personas gracias a nuestro Instituto de Data Science y a una investigación que estábamos desarrollando con Telefónica y con Cisco desde febrero de este año, que tenía pensados otros usos evidentemente, pero que resultó muy bueno para poder entender mejor cómo se mueve la gente en cada ciudad. Nuestros alumnos se han desplegado como voluntarios en muchas zonas de la región metropolitana, de la región del Biobío. En fin, hemos asumido el desafío de la pandemia como un ataque a Chile, y nuestra comunidad ha salido como buenos patriotas a hacer todo lo que se puede. Tengo sueños para la universidad. Nosotros siempre pensamos que queríamos que esta fuera una de las 5 mejores universidades del país. Yo creo que de acuerdo a cualquier medición razonable somos una de las 10 mejores, y espero que lleguemos a ser una de las 5 dentro del plazo más breve posible. Esta es una actividad en la que cuesta avanzar porque hay otras instituciones de excelente nivel que cuentan con muchísimos más recursos, que tienen apoyo del Estado, pero en la medida que pasa el tiempo, en la medida que se conoce más de lo que de verdad es la Universidad del Desarrollo, vamos subiendo. Y estoy seguro que la pandemia que estamos viviendo hoy día nos va a permitir consolidarnos aún más, para que la gente reconozca qué es lo que de verdad es esta Universidad del Desarrollo, esta universidad que tiene solo 30 años, que tiene solo 20 años en Santiago, pero que es capaz de hacer cosas que posiblemente ninguna otra universidad en el sistema es capaz de hacer. La rueda de la fortuna no está clavada, y mucho menos para las familias de menores ingresos, para los hijos de esas familias. Nosotros quisimos crear una universidad donde se pudiera defender con fuerza las ideas de una sociedad libre, donde se defendiera la idea de que a la gente hay que darle libertad. Eso es lo que hizo que Chile pasara de lo que era hace 40 años atrás a lo que es hoy día, un país que estaba como bien abajo en la tabla de los países sudamericanos en materia de desarrollo, y que hoy día es el país más desarrollado en Latinoamérica. Nosotros queremos más de eso para Chile, y ese concepto que nosotros tuvimos en nuestro espíritu cuando partimos es algo que me gustaría que se mantuviera para siempre en la Universidad del Desarrollo.